Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hola, Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Yo bien también. Oye, con mucha curiosidad, porque estamos hablando desde que estamos cebando tu sección desde primera hora, que vas a hablar de gelatinas, pero gelatinas que sirven para el dulce, para el salado, así que... Sastre. ¿Qué? Yo tenía que pedirte disculpas. ¿Por qué? Yo me enteré ayer de que yo hacía la sección contigo hoy. Bueno. Pues porque, mira, ¿a ti la gelatina te gusta? Sí, pero yo la asocio al postre. Claro, sí, pero claro, yo pensaba, digo, madre mía, porque me toca con Sastre a mí. A ti te gusta la lechuga, pero hacerte una sección de lechuga, hacerte una sección de legumbres. ¿Qué quieres decir? ¿Que me estás dando los restos a mí? No, me da pena, porque No digo, yo quería traerle algo ahí. Digo, vamos a hablar de algo golosón, el merengue, el chocolate, algo que le guste. Pues el te ha tocado merengue la sí me gelatina. gustaría mucho, la verdad. Pero bueno, oye, gelatina que tiene más, pues fíjate, ya me va bien porque yo no sabía que tenía tantas posibilidades la gelatina. Sí, por lo menos algo vamos a aprender, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando hablamos de gelatina pensamos enseguida en postres de colores, Sí. que es lo que te ha venido a la cabeza, Sí. comida de hospital también, en esos moldes un poco antiguos, un poco de cocina de los 60, y todo eso es verdad, ¿no? La gelatina ha cargado durante muchos años con esa imagen, pero en cocina es mucho más importante que todo eso, porque la gelatina sirve también para dar cuerpo, para dar brillo, para dar estructura a una salsa. Puede aparecer en una panna cotta, que es este postre italiano hecho a base de nata y de leche, en una mousse, en una tarta fría, pero también aparece en un caldo, en una salsa, en un paté, en unas manitas de cerdo, en el pil-pil. Todo esto son cosas que nos gustan, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo interesante, y es que muchas veces no lo vemos como ingrediente porque no aparece en forma de hoja o en forma de polvo, sino que aparece tan integrado que pasa desapercibido. Está dentro del propio producto también, ¿no? Porque cuando hacemos un caldo de pollo, que cuando lo metemos en la nevera luego lo vamos a sacar y se queda tembloroso, ¿no? Que hay como cierta solidificación, ahí lo que hay es gelatina, que es colágeno, y dentro del colágeno hay gelatina, y es lo que nos genera esas texturas tan densas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos unas cocochas, lo que ayuda a ligar la cococha con el aceite es ese colágeno que va cargado de gelatina y nos produce esas texturas, y sobre todo en boca, cuando nos metemos algo así en la boca que está como pegajosito, que con la boca hacemos así y los labios se despegan, ¿sabes? Sí. Eso va cargado de gelatina, ¿no? Y bueno, es verdad que puede ser un ingrediente bastante vulgar, mal usado, porque nos puede quedar gomoso, excesivo, algo rígida, pero si se usa bien y se utiliza de manera precisa, no debe llamar la atención y sí que ayuda mucho en las texturas y a sostener la belleza de un plato. Y esa es la parte interesante de la gelatina que yo te traía hoy, Oye, ¿vale? Más allá de la gelatina de fresa. Está bien, pero ¿qué es exactamente la gelatina? La gelatina al final es una proteína que se obtiene del colágeno de los alimentos. El colágeno está en zonas de animales que tienen, por ejemplo, estructura, como pueden ser las pieles, los huesos, los tendones, los cartílagos, espinas, patas, morros, rabos, manitas, etcétera. Cuando estas partes se cocinan con agua y con tiempo, el colágeno se transforma y pasa al líquido, y a la hora de enfriarse ese líquido puede cuajar y quedar con una textura más densa. ¿Tú te acuerdas en Gijón, Sastre, que te comiste un arroz de carrilleras? Sí, señora. ¿Te acuerdas? Sí. Estaba cerca de ti, me quedé con la textura del arroz. ¿Te acuerdas que estaba rico, que estaba melosón? Que tú decías, está sabrosito, está melosón, y esa ligera, eso que te digo yo, ¿no? Eso de que se te pegan los morros cuando estás comiendo, que es una sensación muy agradable. Eso era la gelatina, digamos, eso el es colágeno. la gelatina del colágeno, ¿de acuerdo? Eso es lo que lo produce. Dicho de forma sencilla, la gelatina sirve para que un líquido deje de ser completamente líquido y empiece a tener algo de cuerpo. Puede quedar solo untuoso o como una salsa bien ligada, depende de lo que reduzcamos la parte de líquido. También puede quedar completamente firme en una terrina o en una lo que es una gelatina al uso convencional que nos comemos de postre. La diferencia está en la cantidad de gelatina y en el líquido que contiene. El porcentaje tiene que ser el justo para la textura que tú vas buscando. Más gelatina, más solidificado. Menos gelatina, más líquido. Pero cuando nos comemos algo tan sencillo como una sopa de cocido y esa sopa de cocido tiene algo de cuerpo, siempre es mucho más ligero, pues a lo mejor que un consomé,
que suelen ser bebidas más como infusiones, ¿no? de caldo, que no quedan mucho más livianas en boca, que podemos consumir incluso con taza. Hay caldos de cocido que necesitamos cuchara, porque van tan cargados de colágeno y de gelatina, que hay un momento en el que dices, joder, es que parece que me estoy comiendo un plato completo y solamente voy con la parte de la sopa, ¿no? Entonces claro, esa untuosidad viene de ahí. Porque ya viene un poco de serio, eso te iba a decir, es decir, que no hace falta meterle ahí una hoja de gelatina porque ya la lleva propiamente. No, claro, exactamente. Ahora veremos cuándo usamos hoja de gelatina y cuándo no, pero desde luego en un caldo ensalado, generalmente, si hacemos un caldo y añadimos cosas que llevan colágeno, no necesariamente necesitamos gelatina, de hecho es completamente prescindible. ¿Y qué le aporta un plato salado entonces? Al final, por muchos productos tienen colágeno de manera natural. Si cocinas huesos, pieles y tendones, todo esto que hemos dicho anteriormente, esa parte del colágeno pasa al líquido y lo convierte en gelatina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estructura, tenemos brillo, tenemos textura, tenemos melosidad, untuosidad. En la cocina salada para mí es fundamental. Es una cosa que yo tengo muy en cuenta cuando hago caldos. Se nota mucho en los arroces también. Cuando van cargados de colágeno o de esa gelatina, cuando tú comes el arroz, mira, cuando estuviste también la última vez en Alicante pidieron por ahí un arroz de pata. Sí, señora. Exactamente lo mismo, ¿no? La gente era como, por Dios, pero ¿cómo se va a comer un arroz de pata? Precisamente por eso, porque se convierte en un... Tengo calor. Porque se convierte... Es que me he abierto el abanico, digo, se va a oír raca. Dale. Le doy. Entonces eso de repente se convierte en un plato más enriquecido todavía, que si fuera una cosa ligera, un fondo ligero, ¿no? Entonces eso es interesante en la cocina salada, sobre todo para dar estructura y brillo. Está bien porque viene, más que buscar condimentos, es del propio ingrediente, la cosa está en cómo lo cocinas. Y entonces tienes un resultado u otro. ¿Y la gelatina viene siempre de animales? La clásica sí. ¿Vale? Viene del colágeno del animal, puede proceder del cerdo, vacuno o también del pescado. Por eso, por ejemplo, en repostería se usa mucho gelatina de pescado. Es bastante insabora, inolora, o sea, no nos va a saber a pescado, aunque sea gelatina de pescado, ¿de acuerdo? Por eso no suele ser apta para una dieta vegetariana, si lo tenemos eso en cuenta. Aunque a veces haya postres que parecen muy neutros y muy ligeros, llevan un porcentaje de origen animal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque también hay otro tipo de gelatinas, como el agar-agar, que viene de las algas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, depende de lo que usemos, la pectina también de las frutas también es una cosa parecida a la gelatina. Entonces, ¿qué pasa con el agar-agar? Que si lo usamos mal, es demasiado quebradizo. Cuando rompemos la estructura que se supone que ha solidificado, suele romperse. No se mantiene rígido, hay que saber utilizar. Y con la pectina pasa algo parecido, también tenemos que usarla bien, porque la pectina, para que funcione al 100%, necesita una parte de azúcar y una parte de acidez, que son cosas que, por ejemplo, llevan las mermeladas. ¿Vale? Cuando comemos una mermelada, a veces el porcentaje de fibra no es todo, de fibra sería de fruta natural, ¿de acuerdo? Entonces, para compensar esa falta de fruta, te ponen saborizantes, te ponen colorantes y te ponen gelatina. Entonces, claro, por eso a veces cuando consumimos te hace gracia porque te estás acordando de las monodosis de gelatina. Efectivamente. Vale. Ahí lo tenemos, poco porcentaje de fruta, un alto porcentaje de gelatina y eso se nota luego en la textura. No, y luego acuerdo? Otra cosa en la que pensaba es la cantidad de productos que tú nunca dirías que proceden de animales o que tienen, pues eso, componente de animal y que efectivamente pues todo se deriva o muchas cosas se derivan de ahí. Hay que leerlo, hay que leer claro, la hay que leerlo, sí. Habías dado antes algunas pistas, pero la gelatina en platos tradicionales, mira, que no pensemos que esté ahí, pero está, por ejemplo. Muchos, manitas de cerdo, en los callos, el morro, el rabo guisado, las carrilleras, en un caldo de cocido que se enfría, en cualquier caldo que hagamos y al día siguiente al sacarlo de la nevera haya solidificado, ahí tenemos gelatina, ¿de acuerdo? Esa textura siempre. Por ejemplo, si haces un caldo de verduras y lo sacas al día siguiente te vas a encontrar un caldo líquido, no hay nada más. Muchas recetas antiguas funcionan precisamente porque aprovechan esas partes del animal que hoy a veces se consideran menos nobles, porque tienen menos valor culinario, pero a la hora de comer a todos nos gusta, a todos nos resulta agradable, porque tú dices, no, yo manitas no como, pero las meto en el caldo, porque me gusta lo que la manita le aporta al caldo en cuanto a estructura. ¿Vale? Eso le pasa a mucha gente, pero luego no se la comen porque les da aprensión. Sí. Pero ay, amiga, te estás comiendo lo mejor. Es que es una cosa, claro, pero es por la textura, no por el, ¿no? Claro, quieren la textura, no de dónde viene esa textura, ¿no? También aparece en el pescado, las cocochas, las pieles, las espinas, algunas cabezas, el mero tiene muchísima gelatina que hace que luego los fondos sean muy concentrados y muy sabrosos. El pil pil es un ejemplo, como hemos hablado antes, funciona un poco de emulsión, ¿no?
entre lo que es el bacalao, el aceite y esa parte de gelatina. Y luego las tarrinas, los patés, los fiambres clásicos, donde la gelatina también ayuda mucho a compactar, a dar brillo, a proteger la pieza. Cuando vamos a veces a una charcutería y cortamos un poco de paté, esa cosita que tienen por encima que es gelatina, que hay gente que se la quita. Yo se la quito, yo también se la quito, lo reconozco, pero se puede consumir. Eso es una gelatina que al final se utiliza como protector. Porque de alguna manera, claro, estás formando una capa que aísla el producto del aire. Entonces la oxidación y todo esto no se da de la misma manera y ayuda a proteger el alimento, además de darle brillo y de que incluso aparentemente sea hasta más vistoso, ¿no? Porque a priori un paté, pues a lo mejor depende de lo aprensivo que seas, puedes decir, uff, ¿no? El aspecto, luce, ¿no? Depende más de cada directamente el paté que la gelatina, ciertamente, sí, pero bueno. Sí, pero exacto. En cambio la gelatina gusto. lo disimula. Yo me lo como, ¿eh? A mí el paté me encanta, yo me lo como con cuchara y tenedor, pero bueno, que entiendo que haya gente que pueda decir eso que lleva, ¿no? Oye, llegado no me gusta. Tal. Hemos repasado la gelatina en los platos dulces, en los platos salados, pero vayamos a la cocina dulce. En lo que a ti te gusta. Eso Vamos es. al meollo, sastre. No, y el la paté gelatina también, ¿eh? dentro... Sí, ya. Sí. Y las carrilleras también te gustan, hombre. Pero sí, También. ya te Y el digo. arroz ahí también, Claro o sea, que todo a sí. favor. Pero bueno, es verdad que puestos a escoger, los postres pues son mi parte Te favorita. gusta, es tu debilidad. Sí. En el dulce, la gelatina sirve sobre todo para sostener. ¿De acuerdo? Hace de sostén, como de Wanderbra, de sujetador. Hace que todo se mantenga firme. Entonces, la panna cotta, las mousse, los semifríos, las tartas de queso sin horno, que esto era algo muy habitual antes. Ahora se ha puesto muy de moda la tarta de queso y todo el mundo la hornea, pero antes era muy habitual mezclar los ingredientes con gelatina, meter en nevera y la gelatina que hiciera su magia después. En gominolas también, las gelatinas de fruta, algunos rellenos incluso también llevan gelatina. Su función realmente no es convertirlo todo en un bloque rígido que no se pueda mover, sino darle sostenibilidad. En una mousse, por ejemplo, puede haber aire, nata montada, merengue, pero si tiene que aguantar muchas horas y luego a la hora de cortarse tiene que cortarse limpia y que no se desmorone, eso necesita una pequeña cantidad de gelatina. ¿Vale? Para que la tarta mantenga estructura hace falta una parte de gelatina, porque además, sobre todo cuando la sacas del frío, las cosas pueden empezar a temblar. Entonces, eso es... Dime. No, digo, la dosis, es decir, ¿cómo haces para saber qué cantidad para que no sea todo gelatina? Es decir, que yo entiendo que es un componente que hace falta para la firmeza del postre. Sí. Pero si se te va la mano puede influir desde luego en el aspecto y luego no sé si en el sabor. Mira, cuando sobra se nota muchísimo. Yeah. Sastre, ¿tú te has comido alguna vez algo dulce que hayas tenido que aplastar con el paladar y de repente como que se separa, se desintegra? No que se desintegre, pero sí que se vuelve como desestructurado. Eso es que había demasiada gelatina. Mucha gelatina. ¿Vale? Eso sucede. Hay que usar la medida justa. ¿Alguna vez te ha pasado también que has ido a comerte una tarta de queso y no te has encontrado una textura todo lo suficientemente fina que esperabas encontrarte? Es que yo de la tarta de Hace queso, mucho tiempo que tarta de queso soy poco yo. ¿No te gusta mucho? Yo creo que la gente que nos está escuchando, es cierto que con la tendencia que hay ahora es difícil encontrar una mala tarta de queso, porque ya es difícil, pero antes, cuando se hacían con gelatina, era muy frecuente el mal uso de la gelatina. Que yo creo que es una cosa de la que hablamos más adelante, pero bueno, te lo adelanto ya. Tú la gelatina tienes que hidratarla bien antes de añadirla a un postre. ¿Cómo se hidrata una gelatina? Te respondo a lo siguiente, ¿vale? ¿Cómo se hidrata la gelatina? Humedeciéndola con agua fría. Tú tienes que sumergir esas láminas de gelatina, porque hay dos tipos de gelatina, la gelatina en polvo y la gelatina en láminas. Ajá. Funcionan de una forma muy parecida. Lo que pasa que a la hora de funcionar en la cocina, pues bueno, de alguna manera pues te sientes más cómodo con una o con otra, pero ambas necesitan hidratación previa. Tú no puedes hacer una crema de queso y añadir la gelatina directamente para que se funda con el calor, porque ahí se van a formar grumos de gelatina. Y eso era una cosa que antes pasaba en las tartas de queso, que la gente añadía la gelatina directamente a esa infusión de leche con vainilla, con quesos, con lo que tú fueras, ¿no? Con lo que tú fueras a hacer, y claro, no estaba bien hidratada y se notaba en la textura. Entonces tú tienes que coger la gelatina, hidratarla en agua fría, metes esas láminas en agua muy fría, la dejas durante unos minutos hasta que se hidrate bien y luego la sacas y la escurres con el puño, la estrujas muy bien, tiene que estar ya en textura como piel de pescado cocida, para que nos hagamos una idea. Escurrimos muy bien y entonces añadimos al postre. A la gelatina dentro del mundo dulce hay que tratarla bien, porque si no lo vas a notar un montón. Sí. Es muy desagradable. En el mundo salado se nota un poquito menos, a no ser que la croqueta
lleve mucha gelatina para que sea no más voy a fácil entrar de en tu bolear. provocación. No, que sabes que a veces no. tú no echas gelatina a la croqueta. No le he echado gelatina. Bueno, a la yo croqueta. tampoco, Claro. aquí no hay debate. Pero porque yo hago unas desastre. croquetas Aquí no hay mías debate. particulares que son croquetas, aunque no sigan la receta canónica. En fin. No pasa nada, pero no le echas gelatina. Hay No. gente que le echa gelatina y son muy bloque, son muy rígidas, pero ¿qué pasa? Que son más fáciles de moldear. Más allá del colágeno que lleven los propios ingredientes. Si llevan, ¿cómo? si llevan. Si llevan, porque Que el a veces pollo... no llevan. Claro, el pollo. Claro. Oye, voy a ir a la receta ya para que tengamos tiempo y si acaso luego comentamos más cosas que teníamos aquí del Claro que colágeno sí. y la gelatina. Pero, ¿qué Te traigo vamos a dos. preparar hoy? Dos, pues venga, Te vamos a traigo ello. dos. Vamos a ello. Mira, la panacota básica, Venga. la clásica. Necesitamos 500 mililitros de nata, 60 gramos de azúcar, 2 hojas de gelatina. Aquí hay que leer lo que dice el fabricante, ¿vale? Vale. De gramos y de cómo tratarla. Ujú. Una vaina de vainilla o piel de limón también, si nos gusta, y una pizca de sal. Entonces, hidratamos muy bien esas hojas de gelatina que hemos dicho en agua fría, como hemos explicado hace un momento. Calentamos la nata con el azúcar, la vainilla, la piel de limón y esa pizquita de sal. No hace falta que llegue a hervir fuerte, solamente infusionar un poquito. Retiramos del fuego y añadimos esa gelatina escurrida. Mezclamos hasta que la gelatina se disuelva por completo. Lo pasamos a moldes y dejamos enfriar en nevera varias horas. La clave de este postre es que la nata sea de buenísima calidad. Si no, es una mierda, lo digo ya. ¿De acuerdo? O sea, yo estoy harta de comerme panacotas insípidas, porque la nata que utilizan es mediocre y el postre al final es mediocre. Pero si tenemos una buena nata, una buena pana, ese postre puede ser delicioso. Y luego te he traído un extra que yo creo que a la gente le iba a resultar muy curioso, que son las mermeladas de flores. Hay mermelada de violeta, mermelada de rosa, mermelada de cualquier pétalo, ¿no? O de cualquier flor que nos guste. Entonces, ¿qué pasa? Que te he traído, para explicarte un poco cómo se hacen estas mermeladas, una mermelada de rosas y de lima. Vale. Que es fácil de hacer, pero tú ten en cuenta Pero que de forma si... natural, ¿eh? Nada de... De manera natural. Vale. Sí, de manera natural. Necesitamos 100 gramos de pétalos de rosa comestibles. Esto lo podemos conseguir por internet. Te iba a decir eso, ¿dónde lo compro? Por internet. Vale. 400 Pétalos gramos de rosa sí. comestible. Ya te digo yo que en Carrefour lo vamos a encontrar. Bueno, hay muchas cosas, pero en fin, pero oye, de pues eso a ver no. dónde puedo buscarlo. De eso Vale, no. vale. Pero bueno, o pétalos de alguna flor que te guste. Podemos hacer la de Directamente, violeta que pueda también. coger. Vale. Claro, pero aquí la curiosidad... Bueno, 400 gramos de azúcar, 250 mililitros de agua. Fíjate que en una mermelada no se suele poner agua. Sí. 2 cucharadas de zumo de limón o la ralladura de una lima, inclusive para darle ese toquito. Una cucharadita de agua de rosas, opcional, ¿de acuerdo? Pero esto va a potenciar mucho el sabor. El agua de rosas es un producto que en muchos bazares de productos marroquíes o del norte de África lo podemos encontrar, que es una esencia bastante rica. Además, luego se puede utilizar en cocina salada. Vale. Y un sobre de pectina o 4 hojas de gelatina neutra. ¿Qué sucede aquí? Los pétalos no tienen carne. Realmente hacer una mermelada con pétalos no puede ser todo pétalos. Esa parte de agua que añadimos es la que va a infusionar los pétalos de las rosas, pero la base de cualquier mermelada de pétalos o de flores está hecha a base de gelatina. Si no, es imposible. Vale, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lavamos esos 100 gramos de pétalos de rosa, retiramos la parte blanca de lo que es el pétalo para que no amargue, los tenemos que poner en un cazo con 250 mililitros de agua, 400 gramos de azúcar y las cucharadas de limón y la ralladura de limón a fuego medio durante 15-20 minutos hasta que los pétalos estén tiernos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es añadir esa gelatina que hemos hidratado previamente, como he explicado, con agua fría y lo tenemos que luego escurrir muy bien, añadir a esa mezcla que estamos infusionando de los pétalos y tenemos que de alguna forma luego retirar los pétalos para que no nos encontremos con esa parte fibrosa Sí. del pétalo, a no ser que lo piquemos muy chiquitito y queramos jugar a integrarlo. Eso ya depende de cada uno. Vale. Deshacemos bien la gelatina, metemos en un tarro y a la nevera Y y ya está. solidificará y tendrá textura de mermelada de rosas. Pues oigan, 2 recetas al precio de una. Ainhoa, que me Casi quedo sin nada. tiempo. Muchas Ay, gracias. un beso, sastre. Un beso fuerte, Hasta luego. adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.